Muy buenas tardes, mis amados hermanos, bendecidos con toda la bendición. Abba Padre, amén. El día de hoy, mi amado hermano, vamos a continuar con la segunda parte de este tema, de esta serie muy interesante que estamos llevando sobre el cambio de mente, amén. Lleva por nombre Conciencia en Evolución, Mente Diferente. Lo que nos enseña y lo que estuvimos viendo el día de ayer, lo que aprendimos el día de ayer, vamos a hacer un breve repaso, es que Pablo en Romanos 12:2 nos insta, ¿verdad?, a renovarnos y no acostumbrarnos a este mundo, sino renovarnos por medio del cambio de nuestra mente, por la renovación de nuestra mente, ¿sí? Entonces estuvimos viendo que por más bueno que esté el mensaje, que por más bonito que prediquemos la palabra de Dios, en realidad nada te va a hacer cambiar si tú no tomas la decisión de cambiar, ¿sí? Hicimos notar también que hay personas que tienen años en la iglesia, tienen años y años en la iglesia, pero no han podido salir de ese hueco que son los hábitos, ¿sí? Tienen los mismos hábitos que los siguen apartando de la gracia. Entonces se hacen preguntas como: ¿cómo puedo hacerle para renovar mi camino? ¿Cómo puedo hacerle para renovar mi mente? Entiendo que es renovar mi mente, sé qué significa, alcanzo a comprender qué es lo que me quiere decir esto, pero no sé cómo hacerlo. Y aclarábamos algunas dudas, ¿sí? Por ejemplo, te puedo decir que el cambio de mente es personal. También hicimos notar que nosotros, en primer lugar, donde pecamos más habitualmente es en nuestra mente, no es en nuestro cuerpo en realidad. Y hicimos notar que si controlamos la mente, controlamos nuestras acciones. Entonces, hicimos notar que antes de robar, se tuvo que pensar en el robo, ¿sí? Eso hace que primero pienses en el pecado antes de hacerlo, ¿sí? Antes de fornicar, pensaste en cómo sería tener relaciones con esa hermana o con ese hermano. Lo deseaste en tu corazón y luego lo llevaste a una acción, ¿sí? O sea, es más fácil que las personas, los cristianos, pequen por no controlar su mente. Entonces, Pablo habló sobre eso, ¿sí? Habló sobre las impurezas morales que acarreamos nosotros, los cristianos, ¿sí? Porque estas impurezas morales es todo lo que abarca a tu viejo hombre, ¿sí? Porque lo que se revela en nosotros, en el pecado que se revela en nosotros, es el viejo hombre. Es donde nosotros debemos llevar cautivo a la obediencia de Cristo los pensamientos, ¿sí? Antes de que se conviertan en una acción, debemos tomar ese pensamiento y decir: te llevo cautivo a la presencia de Cristo, te llevo cautivo a la obediencia de Cristo. Y no permites que ese pensamiento invada tu corazón y lo lleves a una acción. De eso se trata el evangelio de la incircuncisión, mi amado hermano. El evangelio de la incircuncisión es el evangelio que predicaba Pablo, ¿sí? Porque de la incircuncisión, porque antes tenías que, en la ley,
Había 3 cosas que tenías que hacer. La primera, para poder ser salvo, tenías que hacer la circuncisión a los 7 días de nacido. La primera. Después, obedecer la ley y expiar los pecados. Son las 3 cosas. ¿Sí? Y ahora en la incircuncisión, que quiere decir que no necesitas estar circuncidado, es más bien un cambio de mentalidad, del camino a seguir. ¿Quieres saber más de esto? Lee Hebreos. Ya estoy preparando un tema de Hebreos que viene la tipología de Cristo y cómo debemos de ser nosotros los cristianos. Es la tipología de Cristo y el redimido. ¿Sí? Entonces, Pablo nos describe la naturaleza del pecado, la naturaleza del hombre, ¿sí? Por medio del mensaje de la incircuncisión, ¿sí? Porque ahora nosotros no somos salvos por obras. Ese es el mensaje de la incircuncisión. No somos salvos por obras, nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? Entonces estuvimos viendo también la palabra conversión estaba siendo utilizada en el contexto histórico por sus significados en el idioma hebreo y en el idioma arameo, ¿sí? Entonces vimos que la llamada conversión significaba un regreso o un retorno a Dios. Y esta fue expresada con el verbo hebreo sub. Lo hicimos notar ayer con una diéresis en la U, que significa volver. Pero al usarlo en este contexto bíblico se le dio un sentido de volver a Dios. La Biblia griega usa los verbos epistrefen y metanoien para referirse a esta conversión. El primero, epistrefen, nos indica el cambio de la conducta, ¿sí? Que esas son observables y medibles. El segundo, metanoien, se refiere al cambio interior, al cambio de mente, al cambio de conciencia, suscitado por el sentimiento del arrepentimiento, ¿sí? También suscitado por el deseo de reformar nuestra propia vida. Entonces, el sustantivo de metanoia es metanoien, era bien conocido en el griego clásico y con el sentido de cambiar de espíritu. O la intención era más a la orientación del cambio mental o el cambio del propio pensamiento, ¿sí? Ahora, de esta manera, vemos cómo estos verbos, tanto hebreo y el griego, expresaban en el lenguaje bíblico 2 diferentes dimensiones de la conversión, ¿sí? La conversión externa, ¿sí? Te lo voy a explicar muy bien porque es muy importante que lo entendamos. Hay 2 conversiones, la interna es la de la mente, del corazón, de la conciencia, y la externa es la que implica las costumbres, las conductas, las costumbres contrarias a lo que ahora creen, ¿sí? Por ello, convertirse significa separarse de las prácticas no acordes a Dios. Es alejarse de la incredulidad y de las tan comunes prácticas y hábitos que te llevan día a día a caer, ¿sí? Entonces, esto en conjunto, estos 2 elementos, interno y externo, significa volver a Dios mediante un sentimiento de arrepentimiento que nos ayude a transformar nuestra manera de pensar para así poder cambiar nuestra manera de actuar que nos aleja de Dios. Un cambio de hábito. Mira, cambias de mente, hermano. Cuando cambia tu mente, cambias tu vida, cambia tu mundo, tu vida, tu mundo mental, cambia tu mundo interno, crea nuevos hábitos,
Esos nuevos hábitos son los que van a decir y van a definir tu eternidad. Los hábitos que tú decidas conservar en esta vida son los que van a decidir cómo vas a pasar la eternidad. ¿Sí? Las decisiones que tú tomes en este mundo son las decisiones que te van a llevar a ti a tener la eternidad que tú decidiste tener. ¿Sí? ¿Sí me estás entendiendo? Por eso, Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, en el versículo 2, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que para poder transformar nuestras acciones, para poder cambiar nuestros hábitos, o lo que hoy se puede definir en términos psicológicos como conductas corporales, debemos primero hacer una transformación interior en nuestra manera de pensar, a lo que yo te puedo decir que se llama, según la psicología, el mundo cognitivo. ¿Sí? ¿Cuál es el mundo cognitivo? Las percepciones, las creencias, los pensamientos. Muchas de las personas que están en la iglesia ya no tienen capacidad de aprender más. ¿Sí? Se les acabó la tolerancia, se les acabó la capacidad. Y ellos dicen: no, hermano, es que yo velo la senda antigua, santo. No velas la senda antigua. Simplemente eres una persona que se le acabó su pensamiento. Hasta ahí llegó su manera de pensar. Y el único que piensa es en lo que él ya no puede dar más capacidad. A él le llega con algo nuevo a una persona que tiene ese tipo de pensamiento y te va a decir que es vanidad, que es vanagloria y que es del diablo. Y por eso para muchas personas es mejor o es preferible para ellos vivir en lo viejo conocido que en lo nuevo por conocer. Es de ahí donde viene que la Biblia dice que su pueblo, dijo Cristo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque la gente, los cristianos y más los antiguos, no son muy abiertos a recibir el nuevo evangelio o las nuevas revelaciones. ¿Sí? Entonces, el mundo cognitivo, hermano, hace que cambies tu percepción. En ese mundo cognitivo es donde nosotros debemos empezar a optar por cambiar y tener nuevas creencias. Debemos tener nuevos pensamientos. Es donde tenemos que hacer que habite la razón para poder, a su vez, lograr un cambio en nuestra manera de vivir. Es por eso que afirmo que uno se siente tal como piensa. Fíjate bien, uno se siente tal como piensa. Y en definitiva, uno actúa tal como se siente. ¿O no te ha pasado? Te sientes molesto y actúas de malas. Entonces, Pablo habla con un lenguaje teológico, pero también pudiera interpretarse desde una óptica psicológica lo que nos dice en sus cartas. Pues Pablo nos explica el dinamismo interior que debe gestarse en la mente por medio de la transformación de nuestra manera de pensar, para que pueda a su vez ocurrir esta transformación en el interior de nosotros y pueda ser como consecuencia una manifestación de conductas y acciones coherentes a nuestra nueva manera de pensar. ¿Sí? Los neuropsiquiatras en este sentido han hecho aportaciones muy significativas en cómo nuestro cerebro hace estas conexiones que son las que nos ayudan a crear una nueva manera de pensar. Mira, hermano, existen múltiples sistemas de memoria para múltiples aprendizajes. El hipocampo en el cerebro es una parte vital para aprender a hacer nuevas conexiones y guardar nuevos hechos o guardar nuevos recuerdos. Nuestros recuerdos están todos entrelazados entre sí.
¿sí? Ellos cambian todo el tiempo, incluso cuando aprendemos algo nuevo. Estos recuerdos están constantemente cambiando hasta cuando dormimos. Está científicamente comprobado que podemos hacer cambios significativos en nuestra manera de pensar, porque el cerebro agrupa los pensamientos en fragmentos, basándonos en categorías agrupadas, ya sea por sonido, por utilidad o por su significado. Estos fragmentos, mi amado hermano, se forman cuando la memoria operativa, que está en la corteza prefrontal, conecta con la memoria a largo plazo, donde están los patrones de pensamiento que ya hemos almacenado. Es ahí donde habita el viejo hombre. Entonces, cuando une estos patrones en un fragmento, es más fácil operar y funcionar en nuestro cuerpo. Porque si no, fuéramos unos zombies, ¿sí? No hubiera un mando que le diera a nuestro cuerpo. Entonces, no necesitamos acordarnos de los detalles, sino cuando hemos almacenado el fragmento, ya sabemos su significado o cómo hacerlo. Estos fragmentos se forman con la práctica, hermano. Estos fragmentos se forman con la repetición. Entonces, para formar un fragmento, generalmente están unidos en mini fragmentos. Estos mini fragmentos deben aprenderse cada uno por separado hasta que pueda unirse un solo fragmento de aprendizaje. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el aprendizaje es diario, hermano. Ok, caminaste, ibas caminando en el camino, te voy a poner este ejemplo. Ibas caminando, no te fijaste y te caíste porque te tropezaste con una piedra. ¿Qué aprendiste? Que por ese camino está una piedra en ese lugar. Ok, ahora pasaste otra vez y ese mini fragmento se va a unir con otro fragmento de tu memoria que va a decir que te pongas alerta porque ahí está una piedra. Y lo que vas a hacer va a ser sacarle la vuelta. Y vas a continuar con el fragmento completo. Dos fragmentos hicieron un fragmento. Un fragmento de experiencia y un fragmento de inteligencia. ¿Ya vas entendiendo? Ahora, al final del día, lo que se repite se hace permanente. Y el cerebro lo tomará como lo que es bueno para nosotros. Cuando vuelvas a pasar por ese lugar, ya vas a saber que ahí está la piedra. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a ser algo de memoria, sino que va a ser algo sin pensar. Le vas a sacar la vuelta. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si creamos patrones de pensamientos equivocados, con creencias erróneas sobre la vida, mi amado hermano? Las personas, incluso la fe, es muy probable que esta transformación de la mente, de la que habla Pablo, y que en estos tiempos han explicado los neuropsiquiatras, en el funcionamiento de nuestro cerebro, y también los psicólogos cognitivos, no puedan llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque para que esto ocurra, en una verdadera conversión, como una transformación de la manera de pensar, debemos seguir elementos muy básicos de cómo funciona nuestro cerebro. No podemos incluir nuevos aprendizajes si no estamos focalizados en lo que le queremos enseñar a nuestro cerebro. Porque nosotros tenemos un cerebro que ya está enseñado. Nosotros tenemos un cerebro que ya está formado. Y la mayoría de la formación de ese cerebro nos lleva a tener los pensamientos que ahora tenemos, por los cuales nosotros se nos hace difícil el cambio. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es reeducar nuestro cerebro, reeducar nuestra manera de pensar, reeducar nuestra manera de decidir, reeducar nuestra manera de dirigirnos a las personas, reeducar nuestra manera de pensar. Si cambiamos y reeducamos nuestra manera de pensar, cuando venga un mal pensamiento a ti, tú lo vas a frenar. Tú vas a saber qué hacer con él. Y él no te va a mandar a ti, tú lo vas a mandar a él. ¿Sí? El segundo aspecto es el que no podemos asimilar. ¿Qué no podemos asimilar? Nuestro cerebro no asimila algo
que no hemos comprendido, ¿sí? Es por esto que para poder integrar una nueva manera de pensar que nos ayude incluso a cambiar nuestra manera de pensar errada, debemos comprender aquel conocimiento nuevo. Debemos comprenderlo, ¿sí? ¿Cómo se comprende el nuevo conocimiento? En repeticiones. Es aquí donde sí te ayuda un buen mensaje. Es aquí donde sí te ayuda una buena predicación, un cántico, alguna conferencia. La escuchas hasta que se te graba en el cerebro, y es ahí donde haces un nuevo recuerdo, y cuando viene algo a tu pensamiento o a tu vida, se te viene ese recuerdo que aprendiste en ese mensaje, en esa conferencia, en esa predicación, y lo aplicas, ¿sí? Entonces ahí está formando un patrón de conocimiento, ¿sí? Y dejas de tener una manera de pensar errada, porque ya puedes comprender aquel nuevo conocimiento. Entonces, para formar un patrón de conocimiento necesitamos que este conocimiento, que es nuevo, no solo sea comprendido, sino que se conecte con los otros fragmentos de información que tenemos en la memoria a largo plazo. Entonces, ya por último, debemos practicar en nuestra mente esa nueva manera de pensar, conectándolo con el contexto en el que se puede dar, o lo que llamamos el amplio aspecto, o lo que dice psicológicamente hablando, un amplio espectro del escenario global. Estamos hablando de tu mente. Entonces, incluso pudiéramos relacionarlo con otro cuerpo de conocimientos, hacer metáforas, ¿verdad? Así como nos las enseña Cristo en el Evangelio, trasladarlo a otras áreas, estas metáforas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para hacer un intento de integrarlo en nuestro sistema de conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando aplicamos esto que han descrito los neuropsiquiatras al tema religioso de la conversión, y en específico a lo que Pablo ha dicho en su carta sobre la transformación de la manera de pensar, para poder cambiar nuestras conductas que nos alejan de Dios y poder volver a Dios. Volver a Dios, hermano, es dejar de ver el pecado. Dejas de ver la situación. Dejas de ver lo que te falta y das gracias por lo que tienes. Eso es volver a Dios. Tienes una necesidad, da gracias por lo que tienes. Dios conoce tu corazón, pero Dios quiere que tengas un corazón agradecido. No que estés, ay Dios mío, te pido Señor. No, olvídate, no. Tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar. Empieza a agradecer por lo que tienes. Empieza a agradecer lo que Dios ya te dio, para que Dios supla tu necesidad. ¿Sí me estás entendiendo? Mira, entendemos que hay todavía un elemento mucho más importante, que es la experiencia personal en el interior. Es decir, el primer paso es definitivamente el poder intentar conocer aquello que quizás rechazó, porque este rechazo no lo conozco en profundidad o verdaderamente, quizás porque no he tenido la oportunidad, quizás porque he tenido una mala experiencia con él, con ellos, con esto, con aquello o con alguien, ¿sí? Ya tienes una experiencia de lo malo que te pasó. Entonces ya es difícil confiar, ¿sí? Esto se te presentó a ti como un modelo en el cerebro. O quizá porque simplemente has creído algo equivocado, o por ignorancia fuiste mal educado en lo que te enseñaron. También las heridas emocionales del pasado que nos integraron adecuadamente para, a su vez, alejarnos de Dios.
Y es aquí donde radica no solo la importancia de intentar conocer con la facultad mental que Dios nos ha dado, de la inteligencia, ¿sí?, todo aquello que pudiera ayudarme a iluminar mis pensamientos, intentando comprender desde diferentes ángulos aquello que ha sido un enigma para nosotros, sabiendo que además encontraremos con la acción del Espíritu Santo para ayudarnos a iluminar nuestra razón con su luz. Es imposible, hermano, es imposible que tú me digas a mí, no puedo cambiar, porque Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nos reivindique en el camino, nos redarguya la conciencia y nos diga el camino que debemos de tomar. Simplemente nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos guía en toda verdad y toda justicia. Entonces, no es que no quieras cambiar, mi amado hermano. Simplemente lo que pasa es que en tu mente tú no puedes verte dejando de hacer lo que te gusta hacer como hábito. Porque escúchame lo que te voy a decir, y esto es una verdad. Todo el momento de que creíste en Dios, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados, tú fuiste redimido. Creíste, el primer don que te dio es la fe. Tú eres salvo por creer. Entonces te bautizas, renuncias al viejo hombre, pero no cambias de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces sigues viendo, aunque ya está reformado tu espíritu, del espíritu no peca, ¿sí? El espíritu tuyo ya no peca, ya fue redimido. Es donde Dios te hizo una nueva criatura en el espíritu. Quiero que entiendas esto. Ahora, ya eres redimido, pero fumas, ¿sí? Ya eres cristiano y tomas, ya eres cristiano y te drogas, pero te voy a decir algo, hermano. Eso que haces no es pecado. Ojo con lo que te estoy diciendo. Esto no te lo explica nadie. No es pecado lo que haces, es un mal hábito. Un mal hábito que, como te dije ahorita, un mal hábito que va a decidir tu eternidad. Ese mal hábito que tú tienes de fumar, si no lo dejas, te va a generar un cáncer. Y ese cáncer te va a llevar prematuramente a la muerte. Ok, ¿es un pecado? No es un pecado, es un mal hábito. ¿Te vas a ir al infierno por eso? Bueno, es tu decisión. Siempre tenemos la oportunidad de cambiar. Y siempre podemos cambiar. Dios nos dotó de una voluntad de cambiar, que se llama Espíritu Santo, que nos da la fuerza. Y Pablo dijo que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, Filipenses 4:13. Entonces, siempre puedes cambiar, pero no te puedes dejar de ver sin eso que te gusta, que después te va a hacer daño. Pero mira, si sigues tomando, si sigues pisteando, ese va a ser un mal hábito. Dios no te odia por eso. Dios no te va a dejar de amar por eso. Tú eres su hijo. Simplemente tienes un mal hábito. Sigue tomando, te va a dar cirrosis y te vas a morir por una enfermedad hepática. O en algún accidente de carro, o alguien te va a atropellar, te vas a atragantar. Tantos accidentes que pasan por medio de los malos hábitos. Como tú decidas, los hábitos que tú decidas, esas decisiones y los hábitos que tú obtengas van a ser los que van a decidir tu eternidad. ¿Sí? Es así de fácil. ¿Son pecado? No son pecados, son hábitos, son malos hábitos.
Malos hábitos que si tú tomas la decisión en tu mente de dejarlos, los vas a poder dejar con la ayuda del Espíritu Santo. Pero en realidad, mi amado hermano, Dios no se va a meter a cambiar tu voluntad. El diablo no se va a meter a cambiar tu voluntad. Eso es algo que ellos no se meten, aunque lo puede cambiar Dios y tiene todo el poder para hacerlo. Él deja que tú decidas qué es lo que quieres para tu vida. Es así de fácil. Ay, hermano, es que el diablo me puso una prueba. Déjate de tonterías, mi amado hermano. Si no cambias tu vida, no vas a tener hábitos nuevos. Y los hábitos nuevos nunca van a determinar tu eternidad. Es que Dios me tiene una prueba con este cáncer. Ajá, y cuando se te dijo que dejes de fumar, que dejes el mal hábito, ¿fue Dios o fue tu decisión, mi amado hermano? Claro que Dios te puede sanar, pero Dios va a permitir que tú decidas dónde pasa la eternidad. Mi amado hermano, este es el tema del día de hoy. Ama más, perdona más, vive tu vida al máximo. Baruch Hashem Adonai, Abba Padre, y nos vemos el día de mañana, mi amado hermano, con la tercera parte de este excelente tema que lleva por título Conciencia en Evolución, Mente Diferente. Te amo en el amor de Cristo, mi amado hermano. Hasta mañana.